¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Fernando Tovar, colaborador de Vicepresidencia de Capacitación en ALAS México, y como parte del compromiso del Comité Nacional de ALAS México en contribuir a la cultura de la prevención de este mes de abril para el marco del Día del Niño, tenemos a dos grandes panelistas. Irving Enrique Sánchez, gerente corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional del Medio Ambiente en Hospitales MAC, y Carlos Irecta, coordinador de la Comunidad de Seguridad Escolar en ASIS México. Señores, muy buen día. Me gustaría que por favor nos presentáramos con nuestra comunidad de ALAS para que los conocieran un poquito y dar pie a nuestro debate o a esta pequeña charla en amistad. Irving, por favor. Muchas gracias, Fer, Carlos, un gusto como siempre. Un gusto. Gracias. Pues sí, llevo poco más de 12 años ya dedicándome a la seguridad hospitalaria, Okay. Particularmente pues en el sector privado, y desde luego pues también ando en la parte de la academia. Soy docente titular en la Escuela Nacional de Protección Civil. Excelente. Y de ahí me toca pues dar clase a las nuevas generaciones en el ámbito universitario. Y esto pues precisamente pues todo el conocimiento en materia de riesgo pues trato de reflejarlo ahora en los alumnos básicamente. Perfecto, muchas gracias. Carlos, por favor. Gracias, pues yo tengo 30 años en la seguridad, de los cuales 20 enfocados al sector educativo, trabajando para el Grupo Educativo Laureate en las marcas de VM y Unitec, y posteriormente también colaboré en la Dirección de Gestión de Riesgos de Seguridad para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente pues hago consultoría para el sector educativo. Excelente, muchas gracias, señores, bienvenidos. Y como podrán darse cuenta, estos dos grandes personajes nos ayudarán a nutrir de información, principalmente un factor que creo en lo personal es vulnerable y muchas veces no nos enfocamos, que es la seguridad enfocada a los infantes, ¿no? La intención de haberlos invitado a este panel para que podamos platicar entre amigos es justamente que nos den recomendaciones por los perfiles que tienen ustedes, por la gran experiencia que llevan en este medio. Como lo comentaba ahorita con sus perfiles que cada uno tiene, creemos que pueden darle a nuestros invitados o a nuestros amigos del Comité Nacional de ALAS ciertos puntos o ciertas características relevantes para que nos enfoquemos en eso, ¿no? En la atención y la importancia de nuestros niños. Para abrir debate, si les parece bien, me gustaría empezar con una pregunta muy interesante. Justamente y voy a empezar contigo, Irving, ¿en dónde se encuentra cada uno la pasión por su trabajo, ¿no? ¿Por qué trabajar en el sector de escuelas o por qué trabajar en el sector educativo que cada uno se especializa? Y nos gustaría que por favor nos compartieran este punto, ¿no? ¿De dónde surge ese breakpoint para poder iniciar en este giro que ustedes se encuentran? Muchas gracias, Fernando. Carlos, un gusto como siempre. Pues fíjate que en mi caso particular, todo nace o empieza cuando yo era infante. Yo crecí en una comunidad en Michoacán, en un pueblito, donde pues básicamente pues no había tantas condiciones de seguridad, ¿no? Inclusive me tocó muchos años trabajar desde niño en el campo. Y en múltiples ocasiones me tocó pues, ser partícipe o ser presente en situaciones de emergencia. Okay. Que, por ejemplo, se cortaba alguien con el machete, se cortaba un dedo, o había un accidente que se caía del árbol. Entonces no había como que esos mecanismos de respuesta inmediata propiamente, ¿no? Más adelante, pues ya, y es importante mencionarlo, pues por ejemplo, mi papá pues es pensionado de la policía, Okay. que también por ahí quizá traigo unos temas por ahí de seguridad. Entonces me nace esa necesidad precisamente de proteger, de cuidar. Ya lo traías en la sangre. Como que ya lo traíamos por ahí. Okay. Y desde luego, pues las experiencias que me tocó vivir, pues de alguna manera, pues me dieron hincapié a que esta parte se profesionalizara. Hoy en día, pues desde la academia, actualmente estoy en la Escuela Nacional de Protección Civil como catedrático. Okay, y desde luego la parte profesional, pues también que me desarrolle, pero particularmente en tema de escuelas. Quizá... y lo digo abiertamente, tanto desde la parte de los niños como los universitarios, pues quizás son los mejores mercadólogos en materia de... Totalmente, ¿verdad? Son los que de alguna manera pueden difundir mejor temas de seguridad, y quizá por eso es el interés y esa emoción de querer sumar a través de las nuevas generaciones, la parte educativa, este conocimiento del riesgo, que es bien importante señalarlo porque pues, finalmente no hay como que ese interés. Sí, la realidad es de que hasta que se ahoga el niño queremos tapar el pozo. Y nuestra labor, y creo que me atrevo a hablarlo por Carlos, precisamente es
platicarles de ciertos pozos donde ya se ahogaron niños, señalizar el pozo y hacer todo para que no vuelvan a caer, Claro, digamos. ahora los están marcando. Ajá, ¿no? exactamente. O sea, dar esas prevenirlo. pautas para que exista prevención y previsión en caso de que se presente, pues dar una respuesta eficiente, ¿no? Claro. Pues quizás ha sido un punto de quiebre, o sea, la experiencia que me ha tocado desde niño y que hoy en día, pues finalmente, pues tratamos desde nuestra trinchera como que sumar y aportar en este caso a la comunidad y desde luego pues a la sociedad, ¿no? Ok, podríamos decir que esa brecha que te impulsó, pues fue justamente lo que pasa con muchos mexicanos, ¿no? Al final esa necesidad, o como bien dices, ¿no? Pues ya ahogado el niño, pues buscar tapar el pozo. Y es algo bien entendible y me imagino que por tu nicho de mercado, por tu rubro en el que te dedicas, pues pasan casos y específicamente con niños y adolescentes muy recurrentes en los cuales pues desafortunadamente no tenemos esa cultura o esa suficiente información o difusión de casos específicos, ¿verdad? ¿Qué nos dices tú, Carlos? Cuéntanos. Pues mira, es algo muy similar a lo que comenta Irving. Yo desde joven siempre nací con la inquietud de primero predicar con el ejemplo de mi abuelo, que fue Wow. pues fue coronel y entonces pues, siempre la disciplina, el control. Totalmente. Y comencé a incursionar desde muy joven en la seguridad y tenía yo en una institución educativa un control y veía a los chicos cómo eran fácilmente manipulados, ¿no? Para poder tener acceso a condiciones de riesgo, de sustancias prohibidas, de violencia. Y entonces me di cuenta la necesidad que surge en el sector educativo de formar a los niños y que formando desde infante a las personas en medidas de la prevención, pues lograr que una sociedad mejore y tome esa cultura de autocuidado y protección, ¿no? Entonces, yo a partir de ese momento me percaté que había una necesidad y una carencia de que alguien se acercara a la comunidad estudiantil y docente y padres de familia, porque es un grupo en los sectores educativos bien interesantes para cerrar el ciclo del cuidado en las instituciones educativas. Hay entornos externos y hay contextos muy globales, ¿no? Pero particularmente era enfocarme a que alguien pueda darles una aportación, un granito de arena para que ellos busquen el tema de la prevención. Y ahorita en las instituciones educativas hemos logrado que incluso temas de seguridad se integren en las materias como parte del currículo o del mapa curricular de la formación académica de cada uno de los chicos, ¿no? Y a todos niveles, porque ya desde chiquitos les enseñamos a evacuar, ya desde chiquitos les enseñamos a identificar peligros. ¿De chiquitos? ¿No? ¿Qué tan chiquitos, Carlos? Chiquitos, ya niños de kinder, ¿no? O sea, prenatal básicamente es responsabilidad de los cuidadores y padres de familia. Sí. ¿No? Porque son dependientes de alguna persona, pero ya cuando tienen conocimiento, caminan solos, les empiezas a inculcar ese mecanismo de protección y autocuidado y los chicos entienden, ¿no? Ok, muy, muy interesante. Platicando ahorita fuera de cámaras, comentabas también tú acerca, ¿no? De ciertos cursos que impartes tanto en la parte escolar como en la parte pues de hospitales, que es toda la cadena que tienen ahí ustedes. ¿Qué aportan ahí, por ejemplo, para la cultura pues de infantes, de menores de edad? ¿Qué tipo de, como nos comenta Carlos, ¿no? ¿Qué tipo de cursos o enseñanzas les pueden compartir? Fíjate que, y a propósito, nosotros, bueno, que yo que me desempeño profesionalmente ya en la parte del sector hospitalario, nosotros inclusive dentro de los modelos de seguridad del paciente, los menores, o sea, hablando desde un paciente pediátrico, neonato, infante como tal, se considera un paciente vulnerable, o sea, de entrada. Entonces, esa tipificación, esa clasificación de paciente vulnerable nos obliga a tener procedimientos y protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. En el caso, por ejemplo, de un robo de infante, por ejemplo, en el hospital, tenemos es algo común, no con nosotros, en otras instituciones, pero finalmente eso es algo que pasa y que esta probabilidad de ocurrencia está latente en los hospitales, ¿no? La protección al menor. Y que desde luego en las escuelas también es susceptible a que llegue a suceder. Sí. Sin embargo, pues a diferencia de una escuela que pues hay ciertos controles de acceso, nosotros en nuestro caso, pues al ser una institución privada de acceso público, pues estamos más susceptibles a que existan este tipo de variables que puedan poner en jaque. Entonces estos procedimientos que tenemos, códigos de emergencia que nacen inclusive por ahí en el 2018 en el Consejo Nacional de Salud, que se llevó a cabo en Monterrey,
se homologan estos códigos de emergencia y hoy en día pues capacitamos precisamente, ¿no? O sea, como la primera respuesta en caso de que se presente un incidente. Y a propósito de eso, pues es mucho el fomentar y el diseñar escenarios de simulacros que permitan precisamente atender a esas necesidades, particularmente en tema de infantes, ver cómo respondemos, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. O sea, cuál debe de ser la principal, el foco de atención en la emergencia. Sí. Porque uno pensaría, oye, pues se roban un niño, pues encuentra al ratero. No, o sea, lo primero es el niño. Ya digamos, el delincuente pasaría al segundo término, ¿no? O sea, la prioridad es el niño. Entonces, este tipo de capacitación, este tipo de concientización resulta medular. No solamente en hospitales, por supuestísimo que en instituciones educativas resulta medular, puesto que es su principal, digamos, variable. Es lo que hace que la ecuación... muy común ahí. Ajá, o sea, en este caso, en lo particular, mi variable es el paciente, que yo soy hospital, pero en caso de una escuela y en el caso de la academia donde me encuentro, pues mi variable es el alumno. Y que, como bien lo menciona Carlos, puede ser un alumno o puede ser un infante que esté, digamos, en la guardería, hasta el universitario que me toca darle clase a mí, ¿no? Pero es muy distinto porque los protocolos, por supuestísimo que van a ser diferentes, ¿no? Sí, O sea, el alcance van propiamente. diferentes Así rubros es. ahí. Me sorprende mucho cómo logramos empatar estos dos perfiles, ¿no? De ambas personalidades, hablando del tema educativo, hablando del tema salud. Y algo que me llama mucho la atención es cómo, iniciando el debate, mencionan cómo lo traen arraigado pues desde su infancia ustedes, ¿no? Este tema del interés por buscar la protección, por inculcar todo esta información que muchas veces llegamos a perder. ¿Qué piensan acerca de la evolución que ha tenido acerca de tiempos anteriores a hoy en día referente al tema de esta cultura de protección civil, de esta cultura de nuestras generaciones nuevas realmente, comparándolas con las anteriores? ¿Creen que ha habido mucho cambio? ¿Tenemos un factor en común, como lo mencionabas ahorita? ¿O realmente hay una variable que posiblemente no estemos viendo ahí? Mira, yo considero que ha evolucionado y que ha habido muchas variables. El primer punto que puedo comentar es que no existe un lineamiento, no existe un protocolo específico más que el de protección civil como tal, ¿no? Y los riesgos ya son diferentes, ¿no? Aunque protección civil te da un lineamiento de qué seguir con acciones naturales, psicosociales, pero no hay específicos de riesgos o amenazas patrimoniales, ¿no? Extorsión, secuestro, tirador activo, que a veces te dicen tirador activo, sí, en México ya tenemos eventos de esa naturaleza, no estamos ajenos a que sucedan, y entonces esas variables tienen que involucrar más actores que antes no considerabas. Ahora tienes, común, ¿no? Sí, exacto, ahora tienes que integrar gente de dignidad humana que ayude al apoyo emocional a los chicos que intentan suicidarse porque tuvieron depresión en pandemia, porque no socializaron de forma adecuada, porque no requieren apoyo psicológico. Entonces, al guardia de seguridad lo tienes que entrenar. Es cambiar un perfil. En los hospitales igual tienes que darles un perfil diferenciador de atención, porque no nada más es la protección y el cuidado de los bienes y las personas, es el apoyo que les puedas dar para evitar un incidente más grave, que se pueda agudizar un incidente y se te convierte en una crisis, ¿no? Entonces, yo creo que los factores de riesgo han aumentado, ¿no? Y han evolucionado y nosotros, dentro del marco de lo posible y de la legalidad, porque también hay que manejar las leyes en función de las autoridades en cómo atender a un menor de edad, cómo atender a un mayor de edad, cuándo es acoso, cuándo es consensuado, cuándo no, o sea, muchos factores que antes no los visualizabas. Seguridad era control de acceso general, ¿no? Sí, y ya no veías más planos. Ahorita tienes que evolucionar. Sí, varios escenarios que incurren, ¿no? Tienes toda la razón, ha evolucionado, no solamente es la parte física, la parte civil, sino ahora también incluso lo emocional, lo psicológico, ¿no? ¿Qué opinas tú, Irving? Fíjate que y es un punto bien importante y coincido completamente con Carlos. O sea, ha habido un salto gigantesco en la parte de innovación, en la parte tecnológica, sin lugar a dudas. Y lo comentábamos tras bambalinas, que el COVID, por ejemplo, pues nos hizo dar un paso gigantesco respecto a temas de seguridad particularmente.
decíamos hace rato, pues que si hubiésemos sido tiempo COVID, pues hubiese sido esto a lo mejor en videoconferencia, ¿no? Sí, un meeting remoto. Sin embargo, pues eso también, precisamente ese salto tecnológico también, inclusive por ahí el Foro Económico Mundial tiene una clasificación de los riesgos a nivel mundial y por ahí el segundo a nivel mundial es la desinformación. Totalmente. Sí. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Porque si bien es cierto, hace 20, 30 años el acceso a la información era limitada, hoy en día que existe tanto acceso a la información también puede representar un riesgo. Porque yo puedo, a través de a lo mejor inteligencia artificial, ahorita me tomo una foto y le digo a la inteligencia artificial, oye, pues ponme la foto con el director de tal empresa. Sí. Y llego con el guardia y le digo, mira, pues estoy con el dueño, mi amigo, déjame pasar. Pues lo conoce y me paso. Entonces, también ese tipo de herramientas tecnológicas pueden representarlo. Sí, y es importantísimo que tengamos ese tacto en las escuelas, en los hospitales, que el personal esté capacitado. Habrá que entender que desde luego, pues muchas veces el perfil del vigilante, del guardia, está un tanto acotado, sin embargo no limitado a que le podamos seguir proporcionando cosas. Que lo sigamos nutriendo. Exacto, o sea, finalmente, pues ayudarle a capacitarse en estas herramientas tecnológicas, el darle ese conocimiento de las bondades que también trae, porque si bien es cierto, si utilizamos la tecnología de manera adecuada, creo que puede eficientar propiamente y sin desplazar el factor humano, pueden trabajar de la mano para que eficientemos temas de seguridad. Totalmente. Aquí llama la atención, o quiero traer a la mesa otra pregunta, y principalmente para ti, Carlos. ¿Consideras que existe también alguna entidad que nos ayude a lograr estos alcances con éxito? La tecnología, como mencionan, es muy relevante hoy en día, ¿no? Sabemos que, como bien dices, Irving, COVID nos ayudó a dar pues ahí un carpetazo nuevo y evolucionando continuamente. Pero ¿tú consideras que en la parte de alguna entidad nos ayude a lograr este incremento con éxito? Mira, hay asociaciones, ¿no? La misma UNICEF, la News, ¿no? Que son instancias que están trabajando para generar ya manuales, lineamientos. Mismo así se está generando un estándar de seguridad escolar para publicarlo, buscando esos lineamientos para homologar protocolos, procesos de un sistema de gestión, hablo particularmente de seguridad escolar, ¿no? Sí. Y que esos mecanismos, obviamente, aunados de diversos expertos en materia, yo creo que ayudan, y definitivamente la tecnología también va a ser un factor importante, bien utilizada, ¿no? bien planeada y adecuada, que nos puede dar un parámetro. Las instancias de gobierno creo que están preocupadas en otros asuntos, pero es bien importante integrarlos en nuestros comités, en nuestros planes, porque la labor social tiene que ser medular para que tengamos un programa de prevención y de seguridad, y hablo pues, no nada más a nivel escolar ni hospitalario, a nivel país, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que integrar varios actores, varios factores y seguir teniendo estos foros donde podamos compartir condiciones o situaciones que ayuden a las nuevas generaciones a visualizar que hay camino, ¿no? Hay mucho por explorar, pero ya hay un camino hecho, no tienen que empezar de cero, ¿no? Totalmente. ¿Tú piensas, Irving, que aparte de alguna entidad exista algún perfil, hablando ya sea en el término educativo o en el hospitalario o en el de salud, que nos ayude también a lograr esto con éxito? Pues mira, la realidad es de que no hay un perfil en específico desde mi perspectiva, porque conozco expertos en seguridad que son contadores, que son abogados, sí, que son administradores, ingenieros, de todo un poco, ¿no? El punto es de que tengan ese interés genuino de querer hacer las cosas para mejorar la seguridad. Mencionaba por ahorita, por ejemplo, Carlos, el tema de herramientas o metodologías, por ahí tocaba UNICEF. Yo particularmente utilizo esa metodología para el tema de diseño de escenarios simulacros. Por ahí la UNICEF tiene una guía específicamente para simulacros y en escuelas. Entonces, a propósito de esto, pues la siguiente semana hay un simulacro nacional. Perfecto, ¿qué día? Es el 29 de abril a las 11:30 de la mañana. La hipótesis, pues ahora sí que cada quien la propone acorde a sus necesidades y la entidad federativa. Pero el punto es de que este tipo de metodologías que, como bien comenta Carlos, en el caso del UNICEF, pues yo hago la analogía de que estas herramientas son como árboles frutales,
que finalmente pues yo puedo tomar esta fruta de este árbol, que es esta metodología UNICEF, a lo mejor tomo esta otra fruta, que es de otro árbol, que es a lo mejor la OPS, y con este mar de frutas hago mi cóctel con base en necesidades nutrimentales, ¿no? Es decir, hago mi traje a la medida, como comúnmente se dice, pero la intención precisamente es seguir capacitándonos, seguir impulsando y desde luego pues no dejar de lado que hay herramientas que existen, que están probadas, y que de verdad no hay que esperarnos a que pase un evento. A propósito de hablando de infantes, recordaremos el caso de la guardería ABC, que desafortunadamente pues, donde hubo pérdida de vidas humanas, en este caso de niños, pero fue quizá ese evento lo que obligó a tomar cartas en el asunto. Claro. Y no tenemos que llegar a ese nivel. A partir de estas charlas, estos paneles, estas conferencias, este acercamiento con los usuarios finales, creo que pueden tener un gran resultado. Finalmente esto es como que un campanazo de, oigan, responsables en escuelas, responsables de menores. El chaleco de decir solo yo soy el responsable. Sí, no, la realidad es de que la seguridad la hacemos todos. O sea, en cualquier industria, en cualquier sector, la seguridad la hacemos todos. Y no se encasilla solamente al vigilante, que por eso pasa, ¿no? De que es que el vigilante, ¿no? O sea, ya trae su casquito. Sí, no, o sea, que bueno fuera, ¿no? Sí. Que pudiera cubrir todo el vigilante, pero la realidad es de que la seguridad la hacemos todos, que a lo mejor el vigilante, el guardia, puede ser ese órgano regulador que finalmente diga o que dé las pautas para hacer las cosas, ¿no? Pero creo que sería ese uno de los puntos que hay que tomar en cuenta a efectos de implementar mecanismos de seguridad en el tema de infantes, particularmente. Ok. Cuando hablamos de menores de edad, ¿qué recomendaciones les podemos dar a los padres? Digo, me gustaría escucharlos a ambos, pero especialmente también, Carlos, porque pues eres especialista, ¿no? En esta parte de escolar. ¿Qué recomendaciones les podríamos hacer a los padres para que se involucren, para que permitan esa interacción, como comenta Irving, ¿no? De que todos nos apoyemos, nos involucremos y nos capacitemos al respecto. ¿Qué piensas? ¿Qué les podríamos decir a ellos? Yo creo que todo empieza en casa primero con un entorno seguro, ¿no? Desde cuidar las puertas con cerrojos de seguridad, desde protecciones, desde los tapaenchufes, desde decirles la cocina es peligrosa, el agua es peligrosa, detalles tan básicos, los barandales, las aberturas, las alturas, que a veces asumimos, pues tiene barandal, sí, pero muchas veces. Pero no es de 1.20, es de 30 centímetros, se puede caer, o la abertura es más de 10 centímetros, el chamaco cabe, ¿no? Entonces, yo creo que desde la casa podemos que visualicen cuáles son las condiciones que tienen en riesgo en su domicilio, si las escaleras tienen barandales, la edad de los niños depende mucho de las condiciones, decía, del contexto que debes de tener de base al público, ¿no? En las instituciones educativas, pues que le revisen sus mochilas periódicamente, ¿no? Porque muchos de los casos que hemos encontrado es que a veces traen sustancias prohibidas y no es del mismo alumno. Se la siembra el compañerito, porque sabe que hay operativos mochila, que hay búsquedas con narcóticos con perros, que hay revisiones, y entonces te la van a encontrar a mí, pero el que la consume yo, ¿no? Entonces, hagan una revisión periódica de las mochilas a sus hijos, para que vean qué trasladan, que revisen sus cuadernos, el control de redes, por supuesto, poner los candados para evitar que tengan información que sea inadecuada, o sea, hay muchas recomendaciones que podemos dar en ese sentido. Obviamente, ahora en los dispositivos ya hay aplicaciones con botones de pánico para que identifiques dónde te va tu hijo. Un tema que es particular en instituciones educativas privadas, pues es el transporte, que es otro riesgo, ¿no? Otro riesgo de accidente, de paro, de extorsión, de secuestro. Entonces también hay que considerar qué tipo de transporte, hay que investigar un poquito los alcances que tienes con las compañías que dan el servicio. Yo he visto combis del vecino que se renta de servicio de transporte, ¿no? Claro, entonces, ¿qué niveles de seguridad te da? Y luego ni seguro tiene la combi, ¿no? Entonces, ¿en dónde pones a tus hijos? Entonces, creo que si hay mucho que hacemos en casa. Uno de los temas es que los padres de familia, yo una de las recomendaciones y estrategias que me ha funcionado, siempre al inicio de un ciclo escolar, doy pláticas a los padres de familia de la seguridad en la institución educativa. Claro, que es lo que hasta cierto punto te compete, ¿no? En lo que tú vas a apoyar. Exacto, qué herramientas tenemos,
con qué contamos y a quién tienen que llamar en caso de alguna situación de riesgo, ¿no? Y invito a los papás, hago otra sección exclusivamente para alumnos y una para docentes. O sea, los tres públicos, ¿no? Involucrarlos a todos y que todos son responsables, ¿no? Cada quien tiene que asumir su riesgo. Sí, y esta invitación ya no solo es para los papás. Es para la comunidad, para toda la comunidad. Toda la comunidad Totalmente. ¿no? Fíjate, Irving, ahorita nos comentaba Carlos acerca de la tecnología también, ¿no? Un botón de pánico que muchas veces, incluso por falta de información, no lo utilizamos y a veces hasta gratis llega a ser con ciertas aplicaciones, ¿no? ¿En qué punto crees tú que la tecnología nos puede ayudar a cubrir toda esta parte de la seguridad también? Hablando de infantes, nuevamente. Híjole, pues mira, coincido con Carlos. Creo que el tema de seguridad, al menos en infantes, debe de nacer, por supuesto, desde casa. O sea, así porque finalmente lo que ven en casa los niños lo van a replicar y van a tratar como que de visualizarlo en el exterior. Digo, por ejemplo, ustedes pasaban el niño para decirles, pues yo tengo en su casa, tengo cámaras, tengo extintores. Digo, por ahí ya quiero empezar a colocar un detector de humo, que lo estoy pensando porque fumo, pero finalmente son herramientas que si ellos ven en casa, van a visualizar y van a saber que hay una similitud de lo que está en el exterior, ¿no? Y congruencia. Pero por el contrario, luego llega a suceder de que el padre de familia, oye, es que, pues, ¿cómo es posible que aquí en la escuela no haya extintor? Pero, pues, si tú ni extintor tienes en tu casa. Sí, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Oye, posiblemente no lo saben utilizar, aunque lo lleguen a tener. Sí, claro, y finalmente las herramientas están, ¿no? O sea, todo esto nace desde casa. Creo que las herramientas que podemos dotar o que hoy en día existen para el cuidado de menores, tanto en casa como en el exterior, existen y hay que tomarlas. Hay cámaras de seguridad que las puedes comprar en cualquier tienda hoy en día de electrónica, que pues lo puedes conectar vía Wi-Fi. El tema es de quererlo hacer. El tema es de que de verdad, ¿no? Involucrarse, porque, insisto, o sea, desafortunadamente, y es una frase de mi pueblo, que en seguridad nos ven como perros de rancho. O sea, de que está todo bien y pues estamos guardados, encerrados. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero está un problema y saca al perro, úchale. O sea, como que pues, o sea, nos utilizan como un método reactivo. Cuando deberíamos de ser prospectivos y pensar en riesgos futuros, en que finalmente los riesgos pues básicamente son un constructo social. Claro. O sea, se construye, es una construcción social de riesgos y sobre eso hay que trabajar. Evitar precisamente en la medida de lo posible esos factores de vulnerabilidad que pueden tener un impacto en el menor, ¿no? Totalmente. O sea, reforzar accesos, esto que decía Carlos de la parte de conexiones eléctricas, ponerles tapita. Algo tan simple como eso, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo hacemos. Pero finalmente, pues esto pues, puede tener un impacto, ¿no? O sea, cuántos, inclusive ha habido casos, y me voy a ir atrás, ¿no? Noticias que, pues, por ejemplo, en cierto colegio, están jugando en el campo de fútbol, le dan un balonazo a la portería se cae y mata a un niño. Exacto, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque no le diste seguridad a la instalación, o sea, no te diste la oportunidad a lo mejor de revisar lo que dice la norma 01 de Secretaría. Claro, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, son cosas que finalmente las herramientas ahí están. Hay material, hay bibliografía, hay herramientas, y no solamente en México, a nivel Latinoamérica hay mucho conocimiento, Colombia, República Dominicana, Perú tiene mucho conocimiento en materia de riesgo. Entonces, no solamente quedarnos con lo que hay aquí en México, sino que también buscar otros horizontes, ver qué están haciendo otras entidades, otros países, y ver, como les decía, esta parte de la analogía de los árboles, ¿no? O sea, ver qué frutitas me sirven y para yo poder armar mi cóctel que me sirva para cubrir mis necesidades. Eso es muy cierto, porque muchas veces solamente nos enfocamos, por ejemplo, al tema de un robo, ¿no? Claro. De un accidente en la escuela, pero lo acabas de decir, puede ser incluso un balonazo en una portería, y a lo mejor ya descalabró un niño, ya pasó algo, ya se cayó alguien, y es donde tenemos que poner ese foco. ¿Creen ustedes que hoy en día los fabricantes que llegan a crear toda esta parte de tecnología o esta innovación que tienen, se encuentren estancados o puedan seguir evolucionando con ciertas cosas? ¿Qué piensan? Mira, yo soy de la idea, y lo platicábamos tras bambalinas, de que la tecnología va a seguir evolucionando. Sin embargo, de repente perdemos el piso de la necesidad real del usuario final. Okay. ¿No? Queremos vender algo tan sofisticado, pero no tenemos ni la conectividad, ni el presupuesto, ni la capacidad, la barrera, yo decía, soy el más grande del foro, la barrera generacional, que a veces no le entiendes, y que ellos, no, te vendo esto, y que mira, ya con 2 pestañazos vas a hacer maravillas. Sí, ya aquí vas todo, ¿no? Sí, queremos algo básico, algo que sea funcional y que resuelva el problema real que
que cada institución requiera. Entonces yo creo que a veces perdemos el piso y si mantenemos los básicos, no significa que no ocupemos las tecnologías, pero hay que ir dependiendo el traje a la medida, decía Irving, de acuerdo a la condición, el lugar y la zona geográfica y la idiosincrasia incluso, ¿no? Para utilizar esa tecnología y que nos pueda dar un valor agregado en un esquema de seguridad realmente. Totalmente. Posiblemente no sea la misma necesidad que tengamos aquí en Ciudad de México o incluso el presupuesto, ¿no? Que podemos llegar a tener en la Sierra, por ejemplo, o en Chihuahua o en algún lugar de este tipo. ¿Tú qué piensas, Irving? Híjole, es que es un tema bien delicado, bien complejo. Porque como lo acabas de decir, o sea, estamos hablando de que este tipo de aplicaciones, este tipo de herramientas tecnológicas funcionan en áreas metropolitanas. Sí, muchas veces nada más nos enfocamos en esa parte. Pero ¿qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa? Y me voy a ir a escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con una escuela con niños con síndrome de Down? Sí. ¿Qué pasa con una escuela que es una escuela especial que atiende, por ejemplo, personas con discapacidad visual, auditiva y demás? ¿Cómo llegas ahí, no? Claro. Un ejemplo que me viene a la mente, por ejemplo, sería el caso de Veracruz. Okay. Por ejemplo, la reglamentación de Veracruz en materia de protección civil dice que debe de haber señalización en lenguaje braille. Órale. Eso es inclusive. Eso sí es inclusive. Es inclusive. Porque finalmente estás considerando a la población en sí, o sea, no solamente estás viendo por la población en general, sino atacar precisamente esa zona, ese perfil, digamos, esa área susceptible, vulnerable que no todos observan, y es quizá el punto de inflexión de esta charla, o sea, buscar precisamente llegar a todos los rincones, no solamente, y lo decía Carlos, querer vender el supersistema, decía hace rato y me dio mucha risa que te da hasta el signo zodiacal. Pero es cierto, ¿no? A lo mejor yo necesito algo muy sencillo, muy básico. Y a lo mejor está perfecto que me puedas vender una super tecnología en provincia, porque a lo mejor en provincia está el hacendado, el que tiene las empresas, las industrias, y a lo mejor él sí. Pero ¿qué pasa con el pequeño productor? ¿Qué pasa con la pequeña escuela? ¿Qué pasa con esa, que a lo mejor la escuela pues tiene los recursos, pero hablan náhuatl, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo le llegas ahí? Entonces, parte, sí. Finalmente debemos de buscar con esas herramientas tecnológicas que nos permiten tener esos alcances. Okay. Y ver que a lo mejor sea, como tú lo dijiste hace rato, buscar a lo mejor herramientas que sean gratuitas, porque no todos tenemos para pagar tecnología. Totalmente, entonces, sí. que tengamos ese alcance, a lo mejor ese es como que un coscorroncito a las empresas de seguridad en materia tecnológica, que busquemos tener esa cobertura con todos los sectores, no solamente con las grandes empresas, sino con industrias que a lo mejor pues no le vas a vender un super sistema de seguridad, ¿no? Pero a la escuela le puedes vender un sistema de alarmado. Claro. Algo más básico. Muy sencillo, con sensores de vibración, detector o sensor de movimiento, que te enlace y que le avise al director, ¿no? Que oye, alguien se metió a tu escuela. Sí. Porque pues se pueden robar, si bien nos va, pues a equipos electrónicos, pero en el peor de los casos, un niño podría ser. Claro. Entonces, hay que prestar atención a estos puntos quizá, ¿no? Ok, perfecto. Carlos, ¿te gustaría aprovechar el espacio para compartirles algún consejo o alguna recomendación a estos fabricantes también? Bueno, pues mira, yo como representante de ASIS, obviamente tenemos a mucha gente experta y muchos de ellos también participan en esos foros, que es importante que hagan un acercamiento con los usuarios finales, ¿no? Yo sé que algunas empresas lo hacen con la intención de buscar cuáles son las mayores necesidades y a veces que vean que el producto, a veces te venden el producto, pero no hay el soporte, ¿no? O la herramienta, y esperas 3 años a que llegue la refacción para venderte un servicio, un producto, que sea algo que sea adecuado de acuerdo a la ubicación y pues bien lo manejaba y que llegue al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, que sea asequible invitarlos, que sea accesible, que sea incluyente. O sea, hablaba de lo del break, pero también yo pondría estrobos para la gente de problemas auditivos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos falta visualizar para llegar a todos los públicos, ¿no? Entonces, invitarlos a que tomen esa conciencia. Ok, perfecto. Pues señores, les agradezco mucho su tiempo. Antes de terminar, me gustaría darles la palabra una vez más para que nos compartieran una conclusión al respecto, enfocada a los niños, a los padres, algo que pudiéramos aportar a nuestra comunidad de ALAS. Entonces, por favor, Carlos. Decirles que busquen de alguna manera el apoyo. Hay toda la información posible para que podamos ayudar a un bienestar
en general y que cuidemos a los niños, ¿no? Es parte primordial de cualquier desarrollo de cualquier país y economía del mundo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Irving, desde tu perspectiva, ya sea en la expertise de hospitales o en la expertise del sector educativo también, ¿alguna conclusión que nos pudieras regalar, Pues mira, por favor? yo les comentaba hace rato, a propósito del tema de los niños y menores, por ahí en Japón hay un evento muy famoso que se llama el Milagro de Kamaichi, Ok. donde hubo un desastre ahí en Japón y hubo múltiples afectaciones, pero particularmente en una escuela, en Kamaichi, Kamaichi. precisamente, Ujú. tuvo las menores afectaciones precisamente porque los niños estaban capacitados, sabían qué hacer en la emergencia. Ok. Entonces yo creo que lo mencionaba al inicio de la charla, los niños son los mejores mercadólogos en materia del riesgo. Entonces el exhorto es precisamente a que busquemos a través de estas charlas, estos foros, precisamente buscar involucrar a los niños, que tengan esa apertura y los padres de familia, los directores de las escuelas o hospitales que tienen esa interacción con menores, que se acerquen con la autoridad también incluso. O sea, de pedir el apoyo. Que tengan esa confianza. Sí, claro, ¿no? desde luego yo sé que me atrevo a hablar ahora sí que a nombre de Carlos, yo sé que tanto Carlos como un servidor pues estamos abiertos a dar todo este apoyo y este conocimiento que poco o mucho, pues finalmente el éxito que se comparte se multiplica. Sí, totalmente. O sea, de nada sirve tener conocimiento si no lo compartimos, ¿no? Entonces, qué mejor que esta recomendación de pues buscar siempre la seguridad y que empecemos desde casa, ¿no? Creo que desde la educación con los niños, desde casa, después en la escuela y finalmente en la vida profesional, va a tener un mejor resultado. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ambos, Irving, Carlos. Gracias por su tiempo y principalmente por empaparnos de toda esta información, ¿no? Que como lo decía en un principio, muchas veces pues no nos enfocamos en los niños, ¿no? Gracias por su tiempo a ambos. Gracias a nuestra presidenta Jacqueline León, del Comité Nacional de Alas México. Y gracias a todos ustedes por vernos. Esperemos poder tener temas de este tipo nuevamente, nos puedan acompañar en un futuro. Y pues nuevamente, señores, muchas gracias por la información compartida a nuestro público. Gracias. Gracias. Hasta luego.